Continuamos en Me lo dijo Adela. Pues a mí, como siempre, me da un gusto enorme poder conversar con Luis Estrada. Él es director general de SPIN, y SPIN es Taller de Comunicación Política. Y el tema, el tercer informe de gobierno. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Hola, Adela, gracias por la invitación. Verte. Igualmente. Ahorita allá en la cabina dijeron, pero qué sonrisa tiene, Luis. Ya ves cómo son. Ya ves. Pero qué bonita sonrisa tiene. Es que se te hacen aquí tus hoyos. Es eso. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muchas gracias, Adela. Gracias por la invitación. Oye, de entrada, sí, ¿no? Una primera aproximación, tu opinión del tercer informe. A mí, si quieres, ahorita lo comentamos. Claro, mira, no olvidemos que es el tercer informe, pero es el 11º informe. Sí, claro, ¿no? claro. El presidente escogió informar cada tres meses, dejando de lado el tema de que habla todos los días. Es decir, tenemos el valor del informe se deprecia cuando el presidente dice lo mismo todos los días, porque el informe es recuperación de lo que dice en las conferencias, que por cierto, quienes le han seguido la pista al presidente por más tiempo saben que eso se recupera a su vez de los libros y de todo lo que ha dicho por muchos años. Sin duda. El presidente lleva con el libro que acaba de escribir. ¿Ya lo leíste? No, pues te digo, sigo a las conferencias todos los días. Exacto, y si viste el informe, es un poco eso, ¿no? Así es. Su libro. 15 libros lleva, 15 libros desde 1999. Y en los libros repite lo mismo, entonces, pues es la misma idea. Con leer uno tienes. Pues sí, como, ¿te acuerdas de La risa en vacaciones? Que veías una y veías ya todas, más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, cuando el presidente tiene esta costumbre de informar, entre comillas, que es repetir lo que dicen las conferencias, y luego en los informes dar material para que hable de eso en las siguientes conferencias, pues en realidad es un ciclo que no se rompe, que no hay ningún cambio, es poco eficaz en términos de dar una noticia o una frase o incluso hasta una cifra o algún avance importante. Que dé nota, pues, ¿no? Exacto, que sea noticioso. Que sea noticioso. Y me parece que justo el hecho de que las conferencias de prensa hayan ido perdiendo impacto, por lo menos en las vistas que nosotros revisamos en Facebook del presidente, en fin. ¿Ha bajado? Ha ido a la baja. En este momento está en el momento más bajo entre sus seguidores en Facebook, de lo que nosotros llevamos desde la primera conferencia. Ellos dicen que lo ven millones, pero nunca han enseñado ni ratings, ni share, ni nada. Pues. Entonces, dudo que ahora incluso con el regreso a clases, la gente se tome la hora más ocupada del día, de 7 a 9 de la mañana, un café No, imposible. Entonces ahora cada vez más difícil y el presidente mismo con repetir, sin dar ninguna cifra de impacto, sin realmente demostrar que está avanzando lo que él llama la cuarta transformación, pues entonces se pierde el impacto noticioso y se pierde el interés, yo te diría, y en los medios de comunicación. Y además le resta solemnidad al informe, ¿no? Porque además no es su tercer informe, es como decías, el 11º, ¿no? Sí. Entonces le resta esta solemnidad con la que estábamos acostumbrados a escuchar algo, sí, ¿no? Y que pues el presidente diera nota en los informes. Y ya para cerrar esta idea, creo que el tema de que el presidente utilice este espacio para atacar, ya sabemos, ¿no? Tengan para que aprendan. Fuera de los resultados, que es para lo que se dice un informe, también se sabe que es un mensaje a la nación. Lo hacen en Estados Unidos, lo hacen otros presidentes aquí en México, lo hicieron, en fin. Entonces, cuando en este mensaje en concreto creo que se trató de bajar un poco en comparación con el anterior, los ataques y otras cosas, pero aún así, pues la ausencia de resultados, no dicha por mí, sino demostrada por lo que el presidente quiere presumir, pues da pie a que entonces se regrese a esos ataques, ¿no? Hay alguien le no hizo... se resiste, ¿eh? No puede. No se resiste, o sea... Es la base, ¿no? Sí, porque el contraste... Tengan para que aprendan, el contraste fue lo que ¿no? se quedó del informe. Hay un resentimiento mal encausado, me parece, en términos de comunicación, que, repito, le quita todo el significado de lo que el presidente pues debiera o quisiera demostrar de lo que avanza su gobierno. Ahora, ¿qué registraron ustedes? Fíjate que... Es que yo dije, ha de estar interesantísimo porque pues, ustedes siguen absolutamente todo lo que dicen. Como antecedente, el corte más reciente de las afirmaciones que no son verdaderas, que son promesas, que son compromisos o que no se pueden probar, son falsas, engañosas,
El último corte que nosotros llevamos, el 31 de agosto pasado, fueron 61,079 en todas las conferencias. No verdades, digamos. En menos de 3 años. Estas 61,000. Son 89 en promedio por conferencia. Ok. Cuando ya sabemos, la conferencia dura en promedio 108 minutos, quitando lo que dicen y hablan otros actores, invitados, secretarias y secretarios de Estado, solo él. Reporteros. En todo el tiempo, o sea, él solo son 89. Es prácticamente todo lo que habla. O es falso, o no se puede probar, o es ambiguo, o, en fin. Exacto, solo del presidente. Solo lo que él dice, ¿no? Entonces, con este dato, y con esta metodología que es simplemente contar lo que el presidente, cómo lo frasea y cómo lo expresa, cómo lo contextualiza, en fin, que pues eso es como el presidente ha escogido hablar y contestar las preguntas. Es cierto. En el informe, que es un documento que no es improvisado, el presidente lee que en teoría... entrega. Que en teoría, además, pues este texto que lee frente a todos sus invitados y todo, pues alguien lo ensayó, alguien lo pensó, en fin. Alguien lo escribió. Alguien lo escribió, no necesariamente él, vimos algunas frases, incluso palabras que él no utiliza normalmente. Está basado, yo te diría la mitad, en promesas. Y un informe de promesas, pues es una contradicción. Claro, tú tienes que informar, por eso informas a la nación De lo que se ha hecho. De lo que va avanzando. Claro. Entonces, si el presidente dice, vamos a tener Internet en el año 2025 en todo el territorio nacional, cosa que, pues ya sabemos, ningún país de la OCDE tiene, ningún país de los avanzados tiene Internet en todo el territorio, el presidente dice que sí va a haber. Y además es uno de los famosos 100 compromisos, 98 de los 100 compromisos que dice el presidente que ya cumplió. Entonces, fíjate cómo la cosa se parte en dos. Es una promesa que aún no sucede, que tenemos que esperar días, semanas, meses, años, igual y no sucede. Y eso, asumiendo que, dice el presidente, pues eso ya está cumplido. Y por otro lado, afirmaciones o en términos de los compromisos que dice el presidente que ya cumplió y que no lo ha hecho, que, no sé, uno de los compromisos, reducir todo su gobierno a 100 compromisos, dice el presidente, ningún funcionario se va a pasar un alto cuando vaya en su coche. Ese es uno de los 100 compromisos. O sea, su gobierno reducido a ese tipo de propuestas y de cosas que él ofrece y que además ya está mostrado que el famoso Jetta Blanco no respeta. Claro. Ni siquiera. Entonces, el presidente dice, ya cumplimos esto, lo cual no se verifica, y vamos, parte de esos cumplimientos que dice el presidente son promesas de cosas que se van a hacer o eventualmente. O que se supone que se van a hacer. Y que no se han hecho a este momento. Entonces, en ese contexto y con esa información, nosotros fuimos desglosando todo el texto del informe, que son realmente 10 páginas muy breves y muy... el presidente lee un poco más rápido de lo que improvisa y habla en las conferencias, normal. Que duró menos de una hora. Duró menos de una hora, 55 minutos, y en esos 55 minutos nosotros contamos 88 afirmaciones falsas o engañosas, más de una por minuto. No, Marta. O sea, porque pues obviamente... Que no se pueden comprobar. No se pueden probar o son falsas, o, mira, una muy importante, y esto es culpa del gobierno. Los padrones de los programas sociales, el que quieras. Los árboles, los jóvenes, las madres solteras, en fin. El presidente casualmente dice casi siempre números cerrados. 1,200,000, 1,500,000, etcétera. Pero diversas periodistas y mujeres, hombres periodistas que se han metido a revisar la información en los padrones que supuestamente por ley deben estar completos y actualizados, no están. Todos los beneficiados. No están. No están actualizados, no están completos, y eso obviamente genera suspicacia respecto de las cifras del presidente en sus programas sociales, que es lo más importante. Claro. Primer caso. Él tiene otros datos. Él va a tener otros datos, pues sí, evidentemente, pues el que más le acomode. Segundo, el presidente dijo en la semana previa al informe, en este 30 de agosto, que ya estaba el 60% de los adultos mayores de 18 años vacunados. Con el esquema completo. Con el esquema completo. Eso y esto es no es cierto. Esto es falsísimo. Y la mejor forma de demostrarlo es que el propio presidente en el informe dijo que iba el 65%. Es decir, de un día a otro cambió la cifra.
Y 60, o sea, 5 puntos porcentuales son son millones de personas, claro, por lo menos son 6 millones. muchísimos. El ritmo de vacunación, por ejemplo, ayer Es fue de lentísimo. menos de 300,000. Sí. Y el promedio de las últimas semanas ha sido muy bajo. Muy bajo. Entonces, ni siquiera Estados Unidos está por arriba del 50% de los vacunados, cuando Estados Unidos ha avanzado mucho más rápido que México. Claro. La gente que no está vacunada en Estados Unidos es porque ya no quiere vacunarse, en fin, otras razones. Hay un 30% de la población que no quiere vacunar. No quiere, altísimo. En Estados Unidos. Y entonces el presidente dice, como parte de su informe, que en octubre todos los adultos mayores de 18 años van a estar vacunados. En octubre. Eso es Puede ser 1 de octubre, 30 de octubre, a lo mejor a octubre del 2026. Exacto. Pero en todo caso, esto no va a pasar. Y eso es parte del informe. Entonces, repito, son cifras contra promesas, contra evidencia, como le gusta al subsecretario López-Gatell decir, evidencia que no sustenta estas dos cosas, ¿no? Los dichos. Los dichos del presidente dichos, en un informe. que me parece que es muy importante, ¿no? Por supuesto. Y aparte habló de récords históricos en el informe, ¿no? Récords históricos de cosas que no pasan, Sí. ¿no? Entonces dice, bueno, pues no nos cayó un meteorito. Rompimos el récord histórico de días Exacto. sin que nos cayera un meteorito. Exacto. O sea, cosas que no pasan. Esa es otra vertiente del presidente. Dice, no se devaluó, no se depreció, porque a él le gusta decir devaluar, aunque ya es depreciar el peso, ¿no? Ajá. Pero pues tampoco se apreció, presidente, ¿no? Y eso no depende necesariamente de ti o completamente Claro, de tus acciones. o él presume mucho lo de las remesas, que yo no creo que en primera no tiene nada que ver con él, ¿no? Con su gobierno. O sí, pero en lo negativo. Exacto, en lo negativo. Y es lo que te iba a decir. Y por otro lado, pues no es algo que quieras presumir. El presidente ha mencionado en las conferencias que los dos pilares que han mantenido que no se genere una crisis por la pandemia de consumo y que no haya saqueos y vandalismo, o sea, te pone el peor escenario posible y entonces como ese peor escenario No posible está no pasando. sucedió, Ajá. entonces eso es un logro de su gobierno y de su informe. Y entonces dice, los dos pilares son, por una parte, los programas sociales, repito, que no se pueden verificar, en fin, y otro son las remesas. Entonces dice el presidente, con la llegada de las remesas y los programas sociales, nosotros estamos impulsando la economía desde abajo en un modelo que ha sido exitoso, dice el presidente, en mantener el país dice, en paz y gobernabilidad. Lo cual, pues es otra afirmación que tendríamos que revisar. Exacto. Porque pues la violencia no ha bajado. La violencia, claro. Y entonces el presidente minimiza. Lo que hacen los funcionarios de los gobiernos de la autodenominada 4T, incluyendo, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, el propio presidente y otros gobernadores en otros estados, Veracruz, ahora los que van a llegar, es que minimizan las crisis. Adela. En lugar de enfrentar, toda crisis es una oportunidad, todas. Y todas son un momento para que los gobernantes puedan demostrar que están haciendo su trabajo. Si hay una inundación, como por ejemplo allá en Ecatepec, o terrible. Se abre un hoyo en la tierra y se traga medio pueblo, la gente no culpa a los gobernantes por los actos de la naturaleza. Lo que culpan es la rapidez y la eficacia en la respuesta de los gobernantes. Y lo que vemos es que los gobernantes, especialmente de estos gobiernos de Morena y del presidente, capacidad de respuesta. no les gusta. O sea, saben que tendrían que estar ahí y no van. Entonces, cuando minimizan la peor crisis de seguridad y el presidente repite que él lo encontró ya muy alto y que esto no es su responsabilidad, cuando sí es su responsabilidad, no es su culpa, pero sí es su responsabilidad, pues entonces también evade una oportunidad muy importante para que el presidente pudiera demostrar que todo su plan y que toda su estrategia y todo lo que dijo funciona o al menos intenta, y parece que no hace nada. Ya. Entonces todo concuerda con hablar muy poquito de eso y hablar mucho de, otra vez, cuestiones que no se pueden probar, obras que no están listas, la refinería, la autosuficiencia energética, el Tren Maya, en fin, lo que sea, que pues siga avanzando, pero no está listo aún. Ya. ¿Qué más detectaron ustedes? Yo creo que una de las cosas más importantes es lo que el presidente ha tratado de especificar en términos de la recuperación económica. Entonces, tenemos ya 3 temas, ¿no? Uno es la crisis de seguridad, que pues ahí está. La sanitaria. Otra, la de la pandemia, las vacunas. El presidente hace un
hace una especie de, le llaman falacia de evidencia incompleta, que en inglés se llama cherry picking, que es escoger un solo dato y con ese dato generalizar todo. Entonces, por ejemplo, si tú dices, bueno, es que ayer no llovió y tú ves el aguacero en todos los, no, pero en la delegación Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez no llovió. Y entonces, porque no llovió en Benito Juárez, no llovió en toda la ciudad. Pues no, o sea, llovió en todo lo demás. Claro. Esa intención permanente del presidente de utilizar algunos datos que tienen una tendencia, pero por ahí generalizar a todo lo demás, pues es obviamente, repito, una falacia de argumento. Y el presidente aquí lo que hace en la parte económica, es decir, que, por ejemplo, no se ha caído el consumo y entonces las tiendas departamentales han aumentado sus ventas X porcentaje. Y por eso, entonces, estamos diciendo que México va recuperándose de la crisis económica generada por la pandemia. Una crisis, por cierto, que afectó a todos los países y afectó a todo el mundo. A todos los países. Aquí la cosa es ver cómo lo enfrentó cada país y cada gobierno. Y entonces el presidente, nosotros con nuestras medidas, con nuestros argumentos, lo logramos superar, pero solo presenta 1 o 2 datos escogidos, cuando todos los demás no están, no le dan la razón. O y no él cree que con esos datos ya sustenta. Y lo repite. Lo de las tiendas departamentales es su dato favorito. Sí. Los empleos en el IMSS, que regresan a los niveles, de acuerdo con sus cifras, otra vez habría que ver si se puede verificar, regresa a los niveles que estaban previos a la pandemia, que no olvidemos, pues ya venía con recesión. Antes de la pandemia ya estábamos en recesión en México, con este gobierno. Entonces, si el presidente dice, a final de este año vamos a crecer al 6... De cómo está. Pero decrecimos 8. Claro. Y entonces, esa promesa que hizo el presidente que en esta administración iba a crecer al doble que en el periodo neoliberal, que era, él llama los últimos 6 sexenios del 82 para acá, crecieron en 2%, él dijo que creceríamos en su administración 4%. A menos que crezcamos 6 pero 5 los otros 3, que está muy complicado, pues apenas podríamos alcanzar el 2% que dice, que repito, ya le bajó del 4 al 2, la mitad. Ya. Oye, en Estados Unidos también le llevaron este marcaje a Donald Trump. Sí. Es cierto que el presidente López Obrador ya duplicó estas declaraciones, pues no ciertas, estas no verdades. Sí. Y finalmente el conteo que nosotros empezamos en Spin está con base en lo que hace o hizo el Washington Post para Donald Trump. El presidente Donald Trump lo revisó el Washington Post en todos sus eventos, de lunes a domingo, todos los rallies que le encantaba ir a hacer y hablar, todos sus tweets también son afirmaciones del presidente que están tomados en cuenta, los spots, en fin, todo lo que salía de la boca del presidente Trump está contado ahí. Y en 4 años, el Washington Post le contó aproximadamente 35,000. Órale. En 4 años. 4 años. Nosotros llevamos 2 años, un poquito más, casi 3, digamos. Casi 3, solo en las conferencias de prensa. O sea, ustedes no contabilizan Twitter, nada, etcétera. ni los spots. Solo las mañaneras. Sí, ni los informes, nada. Y solo con eso ya duplicó. Ya lo duplicó. Y es porque, pues, obviamente habla mucho. Es que sí, caray. Y al hablar mucho e improvisar y no tener los datos y quizá, pues, no tener los resultados que él esperaba, pues entonces ahí es donde se iba todo. Inevitablemente caes en eso. Claro. Mira, hay algo también que se compara en nuestro análisis con lo que hace el Washington Post y es, el equipo de verificadores del Washington Post decía que el problema principal de Donald Trump es que calificaba o adjetivaba sus oraciones. ¿A qué me refiero? Lo que decía era, vamos a construir el muro más grande de toda la historia. Bueno, pues el más grande de toda la historia, pues no, ya hay A, B y C, lo tenemos que ver. En fin, cuando pone todos, nunca, siempre, ninguno, el más grande, el más pobre, en fin, cuando pones adjetivos calificativos, tu afirmación casi seguramente siempre va a caer en la no verdad. Y el presidente López Obrador tiende mucho a hacer eso también. Los récords históricos. Por supuesto. No, ahí están. Y en términos de atacar, decir, todos antes hacían esto, todos, pues no. Y no hay información que lo verifique, en fin. Y aparte, bueno, toda la parte histórica y de anécdotas históricas que el presidente, bueno, pues, no porque diga el presidente que lo que sucedió en la historia es... Sucedió. Porque pues, es su versión de la historia, no la historia
Y Claro. entonces hay mucha información que no se ¿Cuáles puede son? verificar. Y también, bueno, ¿qué llevan contabilizado? Las frases más usadas, las palabras más usadas. Sí, ya sabemos, ¿no? Las palabras más utilizadas son pueblo, ¿no? Un promedio de casi 10 por conferencia. Por conferencia. Neoliberales, que en este caso ahora ha cambiado a conservadores, que ahora pues utilizará felizmente con todo lo que ha sucedido con el PAN. Conservadores, pueblo, imagínense. Imagínense, ¿no? sí, esa es súper recurrente. ¿No? O sea, es como la introducción a algo que les va a contar que no se puede verificar. Entonces imagínatelo porque no se puede verificar. ¿No? Claro. Imagínense, pueblo, conservadores, le ha bajado a la Guardia Nacional. La Guardia fue el primer año, yo te diría, una de las palabras más recurrentes. Usadas. Y, por ejemplo, por el tema de seguridad, pues ha ido dejándolo de lado, a pesar de que sus giras ahora son con el pretexto de inaugurar cuarteles de la Guardia en diferentes estados. Y bueno, y obviamente tratar de hablar de los adversarios, en fin, pero es este conflicto permanente contra los adversarios de un formato de, yo te diría como de campaña permanente. Es lo que te iba a decir. Este tercer informe, que no fue el tercero, sino el número 11, pues otra vez parece más un acto de campaña, ¿no? Que un mensaje a la nación. Sí, las conferencias, yo te diría, te voy a encontrar rápido la información de las conferencias más recientes, ahorita te lo encuentro, pero es un modelo que replica lo que hizo, me refiero a repite, o emula, o se parece a lo que hacían Maduro y Chávez en Venezuela, especialmente Chávez con el programa Lo Presidente, Correa con su programa de radio en Ecuador igual, en fin, por supuesto Donald Trump en Twitter, Bolsonaro en Facebook, Bukele en Twitter igual. Todos estos presidentes que buscan, a falta de resultados, poner una promesa. El presidente habla mucho de la fe y de la esperanza. Y dice que la fe y la esperanza son herramientas muy poderosas para gobernar, y lo sabe. Lo ha dicho, se le sale, pues. Lo ha dicho en las conferencias. Entonces, esto es, en buena medida, porque el mantener la expectativa de lo que viene en el futuro es mucho más útil y es lo único que te queda cuando no tienes resultados. Tú tienes un registro del 31 de agosto, ¿no? Donde las frases más mencionadas fueron justicia, Ayotzinapa. Buscamos esas, no es que sean las más mencionadas, escogimos esas para hablar de temas de derechos humanos. Ya. Porque estaba un poco el tema de que el presidente, después de la consulta, decidió no, pues como minimizarla. Otra vez el resultado no le gustó y dijo, bueno, pues ya veremos eso, qué pasa con los expresidentes, y lo dejó de lado. Pero días después se instala supuestamente vamos a ver si realmente opera y toda una comisión de la verdad para la justicia de la guerra sucia de los años 60, 70, ¿no? Entonces, vimos las frases de temas de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, el presidente ha dicho 1,211 veces, justicia, Ayotzinapa solo 137. Por cierto, dice que Ayotzinapa es una de las 2 promesas de los 100 compromisos que no ha cumplido. Yo creo que no lo va a poder cumplir, pero bueno, vamos a ver. Ojalá que la otra de los 100 es mover todas las secretarías a... sí, cosa que no ha ocurrido hasta el día de hoy, pues ¿no? Claro. Y como otros de los 98 que dice que sí, ¿no? Sí. Cuando dice que ya hay un auténtico Estado de Derecho, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las afirmaciones que no se puede probar. Esa es una falacia absoluta. Es como cuando saca el pañuelo blanco y dice que ya se acabó la corrupción. Exacto. Sus fanáticos van a decir que sí, los otros van a decir que no, y pues ahí queda, ¿no? Ay, que asustan. Oye, Luis, ¿dónde podemos ver? Porque ya tenemos muy poco tiempo y la gente, yo siempre estoy muy interesada en lo que publicas, pero para la gente. Si googlean Spin y Conferencia Presidenta, ahí está toda la información. Cada 15 días publicamos esta infografía. Spin, S-P-I-N, para toda la gente, y pues ya lo subimos. Como siempre, gracias, Luis. Al contrario, Adela, muchas gracias por la invitación. Yo quería preguntarte qué documenta tu sonrisa, pero qué bueno que la tienes. Gracias, Adela. Gracias, Luis. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más esta mañana. No se vayan.